Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, altísimo, por encima de todo, gobernando todo, que también eres santísimo, justísimo, que nos traes aquí, Señor, por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros, y que nos expones a tu palabra también, Señor, lo cual es un acto de amor, de misericordia, de bondad para con nosotros. Concédenos siempre entender esto. Te imploramos, Padre, que sea propicio a nosotros y que nos escuches, y que también, Señor, este domingo sea un domingo en el que nuestras almas sean alimentadas, sean, Señor, sanadas por tu palabra. Rogamos que uses poderosamente este medio que has destinado para bien de los hombres, para bien de las almas de todos los hombres, especialmente para tu iglesia, para tus hijos, para tu pueblo, para tu Israel. Rogamos, Señor, que uses poderosamente este día, esta reunión, esta convocación que has hecho. Concédenos, Señor, el habitar en medio de nosotros y el bendecirnos. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. No se oye. Bien, hermanos, estamos estudiando el capítulo 5 de nuestra confesión de fe. También les recuerdo que estamos viendo, o hoy debemos ver, el párrafo 6. Desde el párrafo 4 de este capítulo de la confesión, hermanos, nosotros comenzamos a ver el gobierno divino sobre el pecado. Recuerden, todo el capítulo es sobre el gobierno que Dios hace sobre la creación, o sobre todo el universo que Él ha creado. Y a eso le llamamos providencia. A eso le llamamos providencia, ese gobierno, ese sostén de Dios, ese gobierno que Dios hace de todas las cosas. Le llamamos providencia, o se le llaman, los autores de la confesión le llaman providencia. Ahora, nosotros desde el párrafo 4 comenzamos a ver ese gobierno divino, esa providencia divina sobre las acciones pecaminosas de los agentes libres o los agentes morales. Una aclaración muy pertinente hacen los autores de nuestra confesión de fe sobre este tema. Después de haber declarado que Dios gobierna, sostiene, dirige todo lo que acontece en su creación, y puesto que es así, entonces, ¿qué hay con las acciones pecaminosas de los ángeles y de los hombres? Pues los teólogos del siglo XVII hicieron frente a este reto de que si Dios gobierna todas las cosas, ¿y qué hay con los asuntos de pecado, las acciones pecaminosas? Bueno, ellos buscaron en las Escrituras hasta hallar una respuesta. Y ahora delante de nosotros tenemos esa respuesta resumida, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque adentrarnos nosotros quizás en esa cuestión es una tarea ardua, pero ahora Dios nos ha resumido, nos ha dado providencialmente este artículo que tenemos hoy, este documento que tenemos hoy. Los teólogos del siglo XVII, los pastores bautistas reformados del siglo XVII y también los presbiterianos y los anglicanos se dieron a la tarea de buscar en las Escrituras respuestas a estas preguntas muy importantes y muy necesarias de darle respuesta. ¿Qué hay con el gobierno de Dios y el pecado? Bueno, primero nos resumieron en el párrafo 4, que ya vimos, ya estudiamos hace algunos domingos, la relación que Dios tiene con sus criaturas morales y las acciones pecaminosas en general, ¿verdad? Vimos el gobierno de Dios sobre las acciones pecaminosas en general, y luego en el párrafo 5 que vimos el domingo pasado, ellos se detuvieron y nosotros nos detuvimos también a analizar las acciones pecaminosas de los hijos de Dios, ¿verdad? Y el gobierno y disposición que Dios hace de esos pecados, incluso de los hijos de Dios, de sus pecados,
para gloria de Él y para bien de ellos, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo pasado estudiando el párrafo 5 de este mismo capítulo. Ahora bien, en el párrafo que nos ocupa hoy, los pastores bautistas particulares que revisaron y publicaron esta confesión nos plantean lo que ven en las Escrituras en relación a la providencia y el pecado de los inconversos. Y nosotros podemos entonces enfrentarnos al estudio de este tema con la seguridad de que daremos respuesta a preguntas que muchas veces se invitan a hacer, o se evitan hacer. Preguntas y respuestas que muchas veces se evitan hacer, temiendo que no haya respuesta para ello en la Biblia. Algunos dicen, bueno, mejor yo no me meto en ese asunto de cómo Dios gobierna las acciones pecaminosas de los inconversos, porque posiblemente eso ni esté en la Biblia. Otros evitan estas preguntas y respuestas porque quizás pensamos que si estudiamos ese tema vamos a la larga a inculpar a Dios del pecado de los hombres. Entonces, si llegamos a la conclusión que Él gobierna incluso las acciones pecaminosas de los hombres, algunas personas pudieran pensar, bueno, voy a terminar inculpando a Dios, así que mejor evito eso. Le echamos la culpa de los pecados al hombre, nada a Dios, o al diablo, nada a Dios y punto. Y ya resolvemos el problema. Nos quitamos el problema de encima. No, hermano, hay que dar una respuesta bíblica, correcta. Hay que ir a las Escrituras por esas respuestas. Y alguna de esas preguntas que nosotros deberíamos hacernos, y deberíamos ir por respuestas en la Escritura son estas. ¿Gobierna Dios a los inconversos aun cuando estos están pecando? ¿Pudiera evitar Dios los pecados de los impíos? ¿Por qué los impíos en ocasiones actúan como si estuvieran ciegos y sordos? Bueno, estas y muchas otras preguntas nosotros pudiéramos hacernos. Y vamos a ver, mientras vemos este párrafo, mientras estudiamos este párrafo, vamos a dar respuesta a esa y muchas otras preguntas. Yo creo que sí. Y vamos a darle lectura primero al párrafo, porque hemos estado hablando bastante de él, pero no lo hemos leído. A ver, el párrafo 6 del capítulo 5. Dice así este párrafo. En cuanto a aquellos hombres malvados, e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Sí, hermano. El párrafo está como para leerlo 2 o 3 veces, pero nosotros vamos a leerlo 5 o 6 veces. Así que tranquilo. Vamos a ir por parte en este párrafo. Miren, últimamente hemos estado usando un método para estudiar cada párrafo, y es que vamos viendo cada uno de los temas que tocan los autores en ese párrafo. Vamos a ver que lo primero que los autores tratan en el párrafo es cómo se les llama a los inconversos. ¿Cómo se les llama a los inconversos en este párrafo? Recuerden con qué tema trataba el párrafo 5. El gobierno de Dios sobre los pecados ¿de quién? De sus hijos. De sus hijos. Y esos hijos, por supuesto, son los cristianos, ¿verdad? No todos los seres humanos son hijos de Dios. Y tenemos que ir a las Escrituras para eso. Todos los seres humanos le pertenecen a Dios. Son criaturas de Dios. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Vimos el domingo pasado tratando el párrafo 5, que los autores ahí tratan con el gobierno de Dios sobre los pecados de sus hijos, ¿verdad?
Bien, vamos a ver hoy los que no son hijos. Los pecados de los que no son hijos. Y note conmigo cómo los autores de la confesión de fe le llaman a los que no son hijos. Si no eres hijo de Dios, eres de estos. Hermano, de entrada, hermanos y amigos que nos visitan, de entrada debo decir que no podemos pensar que hay 3 categorías de personas en este sentido, ni 4 ni 5, hay solo 2. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son cristianos y los que no lo son. Los que son piadosos y los que son impíos. Miren cómo los autores de la confesión, ellos tratan 2 párrafos, no 10 párrafos, para tratar con distintos tipos de personas. Los niños, los ancianos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. No. Los que son hijos de Dios y los que no lo son. Ahí entran niños, ancianos, adultos, jóvenes, todos. Ellos dicen aquellos hombres malvados e impíos. Esos hombres incluyen niños, niñas, mujeres, se les llama de manera genérica hombres malvados. ¿Ya? Hombres malvados. Aquellos hombres malvados e impíos. Se les llama así en el párrafo que tenemos delante. Aquellos hombres, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, nosotros tenemos que ver que los autores de la confesión de fe son consecuentes con lo que enseña las Escrituras, hermano. Ellos no están refiriéndose ahí a otra terminología que no a la terminología que usa las Escrituras. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Vamos a ver algunos textos de la Escritura en todo el desarrollo de esto, pero tenemos que ser conscientes de ello. ¿En qué categoría está tu hijo? ¿En qué categoría está tu nieta? Tu nietecita linda, tu familia linda. ¿En qué categoría está? ¿Son hijos de Dios o son de aquellos hombres malvados e impíos? ¿En qué categoría estás tú? ¿Eres un hijo de Dios o eres de aquellos hombres malvados e impíos? Hermanos, eso, estamos comenzando la clase, pero es medular. Ya el hecho de que los autores de la confesión dediquen solo 2 párrafos para tratar con solo 2 tipos de personas, no se está diciendo mucho. No se está diciendo mucho. Ahora bien, después de ellos nombrar al tipo de persona del cual van a hablar, el gobierno de Dios sobre esos malvados e impíos, ellos resaltan la perfección divina que es resaltada, valga la redundancia, en este gobierno de Dios sobre el pecado de esos malvados e impíos. Y ese atributo divino o esa perfección divina que es resaltada cuando Dios gobierna el pecado de los hombres malvados e impíos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Me parece que no están aquí. Bueno, hay uno aquí, pero ¿y los demás dónde están? O sea, yo escuché a uno que me dijo bien. ¿No? Voy a repetir la pregunta, porque yo sé, a veces usted parece que hablo demasiado. Usted se pierde en mis palabras. Pregunto, le voy a preguntar a Lucas y a Abraham. ¿Cuál es la perfección divina, aquel atributo divino que es resaltado por los autores de la confesión de fe? Ellos dicen que ese atributo es resaltado cuando se trata con el gobierno del pecado de los impíos o de los hombres malvados o impíos. ¿Cuál es esa perfección que es resaltada en este párrafo? Algunos lo dicen bajito, pero ¿por qué no levanta la mano y lo dice? No, miren, no tengo yo la respuesta en la cara, está en el párrafo. Está en el párrafo, yo estoy preguntando cosas del párrafo. ¿Alguien lo sabe? La justicia, por favor, la justicia. Lean el párrafo otra vez, voy a tener que leer el párrafo 10 veces. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, esa es la enseñanza que nos está, ese es el atributo, esa es la perfección divina que es resaltada en este gobierno.
Dios como juez justo, ¿verdad? Como juez justo. Allí tenemos esa perfección divina resaltada. Es quien está gobernando. Ese atributo es resaltado cuando Dios gobierna el pecado de los malvados e impíos. Ahora, también los autores de la confesión nos dicen la manera o modo en el que Dios, de la manera o modo que Dios gobierna todo suceso pecaminoso o toda acción pecaminosa de los hombres malvados e impíos. ¿Cómo es esa manera? Bueno, ellos lo encierran en dos palabras. Dicen, ellos responden, Dios ciega y endurece a estas personas a causa de su pecado anterior. Y eso es muy importante. Él ciega Dios. ¿Cómo hace Dios para gobernar los pecados de los impíos? Bueno, Dios, por medio de los pecados de los impíos, Él ciega y endurece debido a sus pecados anteriores a estos hombres malvados e impíos. Ahora, vamos a ir a donde deberíamos ir siempre, ¿verdad? Vamos a ir a las Escrituras. Debo resaltar una y otra vez que si nosotros asumimos esta confesión de fe, de hecho, desde que comenzamos a estudiarla, comenzamos a estudiarla porque vimos que los autores de esta confesión de fe tienen como algo serio, medular, fundamental y sumamente importante, incluso único, suficiente, las Escrituras. Porque ellos, el primer tema que tratan en toda la confesión de fe es lo que ellos creen de las Escrituras y hablan bien alto de ellas, pero además en todo el documento ellos se conducen como que eso es verdad. O sea, se conducen como que esa declaración que hicieron en el primer párrafo es verdad. Se conducen de tal manera que cada frase que usan en sus expresiones teológicas es extraída de las Escrituras y cada argumento que ellos dan ahí es porque lo ven en la Biblia y te lo señalan. Vaya y busque aquí para que vea que eso es lo que dice allí. Entonces, ellos nos sugieren ir a ver Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Y vamos a leer, escuche bien, el verso 18, luego vamos a saltar al 24 y vamos a leer hasta el 26. Y luego damos otro saltico al 28 hasta el 29. Yo les voy diciendo. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, a partir de ahora, el apóstol Pablo nos va a comenzar a hablar de cómo qué Dios hace con el pecado de los impíos, de los hombres impíos, de los no regenerados, de los no cristianos. Y él comienza este debate o esta afirmación, comienza diciendo que esto no es más que una respuesta divina al pecado de los hombres. Ustedes recuerdan lo que dijeron los autores de la confesión. Dios, ese Dios justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior. A estos hombres malvados los ciega y los endurece, pero a causa de su pecado anterior. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿verdad? Contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad de Dios. Ahora, dando un salto al verso 24, perfectamente pudiéramos leer todo el pasaje, pero por cuestión de tiempo, dice, por lo cual también Dios los entregó. O sea, esto que estamos viendo ahora es
el motivo por el cual, o sea, Dios los entregó a esto porque Dios se está rebelando con ira contra los hombres, porque estos han actuado impíamente, se han rebelado con injusticia contra la verdad de Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hermanos, eso es importante, porque la concupiscencia del corazón, nosotros tenemos que notar el gobierno de Dios sobre las acciones pecaminosas. Nosotros tenemos que notar que Dios, el uso que hace las escrituras de las palabras, porque Dios lo que hace aquí, lo único que hace es entregarnos a la inmundicia. Pero ¿dónde está la inmundicia? ¿Es algo que Dios pone delante de ellos? ¿Es algo en el cual Dios los empuja a meterse? No, en la concupiscencia de sus corazones. Es algo que está dentro de ellos, que está en ellos. Dios simplemente los entrega a esas concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, dice el verso 24, dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense la consecuencia. Primero, ellos no tomaron en cuenta o no probaron tener en cuenta a Dios. Dios entonces los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y la lista continúa. Yo les sugiero que la lean, pero nosotros no tenemos ni que leerla. Basta con conocer el ser humano, conocer un poco de las cosas que suceden a nuestro alrededor, conocernos un poco a nosotros mismos, y nosotros veremos que la lista todavía sigue más amplia de lo que ahí dice. Así es el ser humano en todas estas cosas, cae y puede caer, en todas estas cosas se adentra, y todas estas cosas provienen de su propia concupiscencia. Ahora, hermano, es bueno que usted note al menos algunos principios en este pasaje. Uno, el pecado o la entrega de Dios a la inmundicia es producto del pecado anterior de los hombres. Dos, Dios no fuerza eso, simplemente los entrega. Tres, los hombres son culpables, totalmente culpables. Los pecados los ponen ellos y solo ellos. Cuatro, Dios ¿está gobernando eso? Sí. ¿Dios está totalmente fuera del pecado de los hombres? No. Él gobierna eso. Él rige eso. Él determina eso. O sea, nosotros no podemos ignorar lo que la Escritura dice. Ellos son los que hacen todas esas cosas, pero ¿y cómo dice la Escritura? ¿No dice la Escritura que Dios los entregó? Sí. Hasta allí nosotros podemos ir, sin problemas. ¿Por qué vamos a negar lo que dice la Biblia? No le neguemos lo que dice la Biblia a nadie. Eso glorifica a Dios. Sí, eso glorifica a Dios. Pero no haremos a Dios autor del pecado. No, ahí no dice que Dios es autor del pecado. Lo que dice, digámoslo. Ahora bien, otro pasaje que argumenta esto es en el mismo libro, en el capítulo 11. En el mismo libro de Romanos, capítulo 11, versículos 7 y 8, dice: ¿qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron, ¿cómo dice ahí? Endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Gobierna Dios el pecado de los hombres? ¿Acaso el no ver la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, eso no es pecaminoso? ¿Acaso el no entender la gracia que Dios nos ha dado en Cristo y todo lo que Él obra a nuestro favor? Hermano, hay que ser ciego para no ver todas las gracias que Dios nos da a diario. ¿Sabes qué? Yo sé que todos tenemos de esa ceguera. Y sí, todos tenemos un poco de esa ceguera. Los que vemos gracias a Dios, pero todos compartimos con el mundo un poco de ceguera. Tal es así que muy pocos de nosotros, no voy a ser absolutista, pero muy pocos de nosotros nos despertamos y cuando vemos la claridad del sol decimos: bendito Dios, tú hiciste salir el sol sobre nosotros hoy. Cuando tomamos una bocanada de aire, muy difícilmente decimos: oh bendito Dios, hay oxígeno para mí hoy y he estado toda una noche respirando gracias a tu bondad. Tú me tienes aquí, tú me sostienes, mi corazón no se ha parado. Somos ciegos para ver las bondades que recibimos a diario en abundancia. No las vemos. Ahora, hay algunos que no ven nada, absolutamente nada. Hermanos, a veces uno le comparte el evangelio a algunas personas y ellos dicen ser más creyentes que nosotros. Algunas personas que uno les testifica dicen ser más creyentes que nosotros. Sí, tú le preguntas a ellos: muchachos, si yo tengo una prueba de que Dios existe por esto y por esto, te hacen 10,000 cuentos. A veces hay que tener paciencia con ellos. Como así como Dios. No, bueno, siempre hay que tener paciencia con ellos. Pero ellos tienen tantas pruebas de que Dios les ha respondido con bien. Por supuesto que la consecuencia de ello, bueno, ¿y cuál es tu respuesta a eso? Que Dios se ha mostrado en tu vida, en la providencia, Él te ha ayudado. ¿Y qué? ¿Y tú qué estás haciendo? Más responsable eres. Pero bueno, el asunto es que algunos ven que Dios, no solamente en estas cosas que en la creación Dios nos da, sino que algunos ven que en la providencia Dios los ha ayudado. Cuando han estado en necesidad extrema, han pedido a Dios y Dios los ha ayudado. Algunos son conscientes de esto. Pero ¿y cómo esa conciencia, ese reconocimiento de que Dios existe, no es suficiente para ser salvo? Eso no es suficiente para ser salvos. Recuerden que los demonios creen en Dios y tiemblan. No es suficiente para ser salvos. Ahora, el no ver las bondades que Dios nos da y no reaccionar en agradecimiento a esto, en respuesta a la acción divina del amor en Cristo, si tú no respondes satisfactoriamente a esto, eso es un pecado horrible. Porque Dios nos dio a su Hijo para que viviera y muriera en nuestro lugar. Es un pecado horrible. Pero los que no ven esto, dice la Escritura, no yo, no ven porque Dios los endureció, los cegó para que no vean. Dios les tapó los ojos. No. Dios los dejó en su ceguera, porque son ciegos por sus pecados. Y mientras más pecan, más ciegos se ponen. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, pero no podemos decir, no podemos irnos ni a un extremo ni a otro. No podemos decir que Dios no gobierna sobre eso.
Que los pecados son de los hombres y ellos hacen y deshacen y Dios no tiene control de eso. Y que aquellos que creen porque ellos ejercieron el creer y los otros Dios no los... No, hermano, la obra es de Dios. El pecado es gobernado por Dios también. Bien. Los autores de la confesión no se ponen a explicar esto exactamente, esto que les estoy explicando. Por eso me he dedicado algún tiempo a hacerlo. Porque ya nosotros hemos venido hablando de esto realmente. En otros, desde el capítulo 3, que venimos hablando del decreto, venimos hablando de este asunto. Y todo el capítulo. Pero son verdades que realmente son necesarias repetir. A ver, como decían los apóstoles, no me cansaré de repetir las mismas verdades. Yo también, porque sé que son verdades que con facilidad se olvidan y son necesarias para nosotros vivir día a día. Ahora, los autores de la confesión de fe sí se van a poner a explicar cómo Dios, la manera en que Dios hace ese gobierno sobre los pecados de los hombres. Ellos comienzan a explicar esa manera de cegar y endurecer. Cómo Dios ciega y endurece. Y ellos argumentan de esta manera. Vaya conmigo al párrafo. El párrafo dice: no solo los ciega, les niega su gracia, disculpen, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen. O sea, todo esto ellos lo están diciendo para que vean cómo es que Dios hace para que estos se endurezcan o se cieguen. Y en este caso dice, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros, ¿verdad? Bien, vamos a ver paso por paso esta explicación. Primero ellos dicen que Dios les niega las gracias, ¿verdad? O le niega la gracia, en este caso. Dios le niega la gracia. Y dicen los autores, les niega su gracia por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones. Dios les niega la gracia. Dios no está obligado a darle gracia a todo el mundo. Ajá. Sí, la gracia es gracia. Es algo que no merecemos. Yo sé que todos nosotros, al ser humano, la tendencia natural que tenemos es ponernos en el lugar de los seres humanos. Y decirme, ¿por qué no le das gracia a todo el mundo? Como si Dios estuviera obligado a dar gracia. Gracia es gracia. Realmente nosotros tendríamos que decir, ¿por qué le diste gracia a alguno? Cuando lo que merecía era lo que merecía. Justamente era su ira. Bien, vamos allá. Deuteronomio 29:4. Vamos a ver cómo un texto clásico que nos ilustra cómo Dios niega su gracia que pudiera hacer convertirse en iluminación y salvación. Deuteronomio 29:4 nos dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Usted sabe quién está hablando allí? Moisés está hablando, está haciendo un resumen al pueblo de Israel. Le está diciendo: nosotros fuimos sacados de Egipto con mano maravillosa, Dios hizo señales y prodigios, abrió el mar, nos sacó, nos llevó por las tierras, nos dio victoria sobre los reyes, pero hasta ahora Dios no les ha abierto los ojos a ustedes, ni los oídos para ver y para entender que es Dios quien nos está llevando de la mano. ¿Por qué? Y hermano, y realmente es increíble. Es algo, sí, es entre increíble y maravilloso y, bueno, tremendo que no pudieran ver ellos eso. Fíjense si es así, que muchos de nosotros, yo he escuchado creyentes que
que se ponen aquí a juzgar a los judíos. Oye, esa gente eran incrédulos, como si él no fuera igual. Oye, sí, oye, ¿tú sabes lo que es? Que todos los días esa gente recibía maná durante 40 años. Oye, con eso nada más. Ya es para que no dudara ni un minuto de Dios. Hermano, nosotros recibimos alimentos, provisión diaria, por la gracia de Dios. De otra manera, no es maná, es otra cosa. Pero Dios nos sostiene a diario. Nosotros, estoy seguro que los ángeles sí pudieran decir, oye, ¿cómo dudan esos hombres? ¿Cómo Dios los sostiene diariamente? Lo cierto es que si Dios no nos da ojos para ver, oídos para oír, mente para entender, no vamos ni a oír, ni a ver, ni a entender. Así. Y Moisés, que sabe eso perfectamente, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Simplemente Dios les ha negado por el momento esa gracia. Los autores de la confesión también dicen que Él a veces les retira los dones que les había dado. Dicen los autores, también algunas veces les retira los dones que tenían. ¿Puedes subrayarlo ya? También algunas veces les retira los dones que tenían. Bueno, hay pasajes que nosotros hemos visto en las Escrituras que quizás ahora se aclaren cuando nosotros lo veamos a la luz de esta verdad. ¿Sí? Como por ejemplo, el pasaje de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 13, dice así, este relato. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Hermano, a Dios le ha placido ejercer dominio y gobierno sobre el pecado de los hombres también, sobre todas las cosas. Y Él da gracia a quien Él quiera darla. Y en este caso, el hecho de que Cristo estuviera predicando en tu ciudad era un don. ¿Sí o no? Eso es un gran privilegio. Es una gracia que no merece nadie. Que Cristo le sea predicado. Cuando usted le enseña, le predica el evangelio a alguien, hay una gracia del cielo siendo efectuada en ese momento para esa persona. Ellos no lo entienden, pero eso está pasando. Que haya una iglesia bíblica en Colón ahora mismo, eso es un don que no merece esta ciudad ni ninguna en el mundo, pero lo tienen. Que nosotros disfrutemos de eso hoy y que seamos miembros de ella, eso es un don que nosotros no merecemos y la tenemos. Ahora, hay dones que se le dan a los hombres que son administrados por Dios a la manera que Él quiere, y en ocasiones son quitados esos dones, esos privilegios espirituales para salvación. En ocasiones son quitados, como por ejemplo aquí se les dio el que Cristo enseñara, pero se les limitó solo en parábolas.
solo en parábolas. No se le dio toda la gracia de explicarle también la parábola. Se le explicaba la parábola solamente a los discípulos. Se les dio un don, pero con limitación. Y no se le dio o se le quitó la posibilidad de la explicación de la parábola. Este principio lo vemos, ¿recuerda usted la parábola de los talentos? Parábola un poco difícil de entender, ¿verdad? Bueno, los autores de la Confesión de Fe, al ponernos este versículo ahí, entienden que en cierta manera la implicación de la parábola es hasta este punto. La conclusión de la parábola de los talentos, o ya en la conclusión Jesús dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Todos recuerdan la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le da 5, a otro 2, a otro 1. El que 5 lo multiplicó, el de 2 también, el de 1 lo escondió. Y se le quitó al final. Se le dijo, hombre malvado, ¿por qué hiciste esto? Y se le quitó el don. Hermanos, hay dones, hay gracias de Dios que nosotros vamos a disfrutar por un tiempo, o que el inconverso va a disfrutar por un tiempo, pero también esos se le quitarán. Eso lo vemos en la vida práctica muchas veces. Vemos muchas veces en la vida práctica personas que vienen por mucho tiempo a la iglesia. Claro, el que interpreta la Biblia a la luz de la experiencia está equivocado siempre, ¿no? Ustedes saben que hay una manera de interpretar las escrituras o de andar en la vida. O tú ves las escrituras por la lente, tú ves la vida por el lente de las escrituras, o tú ves las escrituras por el lente de la vida o de la experiencia. Y eso sucede muchas veces en el mundo evangélico contemporáneo, que ven una gente que lleva 20 años en la iglesia, después se va y dice, mira, se apartó y está en pecado peor que antes. Y entonces interpreta cierto texto de las escrituras a la luz de esa experiencia. Y dice, mira, y perdió la salvación porque está en sus pecados. Perdió la salvación. Ese era cristiano y ahora no lo es. Y entonces comienza a buscar esas respuestas en la Biblia. Porque pasó, ese hombre era 20 años miembro de no sé qué iglesia y hizo esto y esto, y ahora mira dónde está en el mundo haciendo esto y lo otro. Está interpretando la Biblia, o quiere interpretar, busca en la Biblia una respuesta para eso, y se acomoda algún texto y ya saca una conclusión teológica. La salvación se pierde, uno puede ser cristiano y después no serlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no entiende lo que primero debes ir a las escrituras, ver lo que enseñan las escrituras y analizar la verdad o la realidad que estamos viviendo a la luz de las escrituras. Lo que está sucediendo con una persona que pasó por esa experiencia, lo que está sucediendo es simplemente que esa persona nunca fue cristiana, nunca se convirtió, y no voy a dar todos los motivos por los cuales creo esto, porque ya llegaremos a los capítulos que de esto enseñan. Pero hermano, esta persona no nació de nuevo, esta persona nunca Cristo lo salvó, esta persona estaba contando con algún don, algún privilegio espiritual, estaba yendo y viniendo y exponiéndose a las escrituras por mucho tiempo. En cierta manera estaba siendo iluminado. En cierta manera esta persona vino y creyó, era de los que creía por algún tiempo, pero nunca obedecía. La escritura está llena de relatos de esto, de que oyó, lo recibió con agrado, pero luego ¿qué pasó? No, eso nunca echó raíz. Nunca dio frutos de ser un verdadero cristiano. Ahora, ese privilegio lo tuvo por mucho tiempo, pero llegó el momento en que ya Dios le quitó ese privilegio, se lo dio a otros, y la condición de él, por supuesto, va a ser en más ceguera, más pecado, y son esas personas que están tan endurecidas y tan ciegas que usted pierde totalmente su tiempo hablándole.
porque lo que va a hacer es endurecerse más. Y, hermano, ya les digo, es peligroso ir a la experiencia, interpretar las escrituras a la luz de la experiencia. Vaya a las escrituras primero y luego juzgue toda experiencia a la luz de las escrituras. Amén. Bien, también los autores de la confesión de fe nos dicen que además de negarle la gracia, además de quitarle algunos privilegios que tenían o dones que tenían, también dicen ellos, los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Los deja expuestos. Fíjense, palabras muy bien buscadas. Los deja expuestos porque son correctas, porque es lo que ocurre realmente según las escrituras. Los deja expuestos a aquellas cosas que la corrupción los hace caer en pecado. Y un ejemplo clásico de eso lo tenemos en Deuteronomio 2:30. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Aquí se habla de un rey impío al cual Moisés quería evitarle daños. Pero miren lo que sucedió. Masebón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, escuche bien, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. ¿Qué pasó aquí? Si usted lee los versos antes y después, va a entender perfectamente esto. Pero lo que estaba sucediendo aquí es simplemente Moisés le dijo al rey, o le mandó a decir a Sehón, rey de Hesbón, le dijo, mire, Sehón, yo no quiero tomar tu tierra, yo simplemente quiero pasar por tu tierra. Venía el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida y le dice, solamente déjame pasar por tu territorio rumbo a Canaán. Si yo tengo que comer algo, si mi pueblo o yo tenemos que comer algo, te lo vamos a comprar. Y si vamos a tomar agua, te la vamos a comprar también. Solo déjanos pasar por el territorio. Pero ¿qué hizo Sehón? Dijo, está loco. Esta gente mataron no sé qué rey aquel, nosotros vamos a ir y vamos a destruirlo a ellos antes de que ellos nos destruyan a nosotros. Y fue y atacó al pueblo de Israel, y entonces Israel se defendió y tomó la tierra. Ahora, ¿realmente qué fue lo que pasó aquí? Bueno, había un pensamiento pecaminoso de parte de Sehón de ir en contra del pueblo de Dios. Él sabía de que era Dios quien estaba ayudando a este pueblo. Y fue y se levantó en contra del pueblo de Dios y quiso matar y destruir al pueblo de Dios. Pero lo que estaba pasando también era que Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. Recuerden que Moisés, ¿a quién le está escribiendo, hermano? A ver, aquí me lo dijeron, allá no sé si lo saben. Moisés, ¿a quién está escribiendo? Al pueblo de Israel. Moisés escribió el libro, hermano. Miren, Dios no le dijo a Moisés, Moisés, escriba ahí que te voy a dictar. Para que siga René y Alain en el siglo XXI en Colón, escuchen mi palabra. No, hermanos. Dios inspiró a Moisés a escribir este relato para el pueblo que Moisés conocía, para el pueblo de Israel que Moisés estaba pastoreando y guiando a la tierra prometida. Y estos relatos él los escribió para que todos ellos se acordaran de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y ese proceso en el que Moisés estaba preocupado por el pueblo que tenía delante, al cual estaba escribiendo ahí delante. Moisés, ser humano con todos sus sentidos y su conciencia, no en un trance, no, Moisés con plenitud de forma física y mental, estaba escribiendo este relato.
lo que ese proceso lo estaba guiando poderosamente el Espíritu Santo. Incluso cada inquietud de Moisés, cada énfasis de Moisés, cada punto y cada coma en su relato, el Espíritu Santo lo estaba guiando. Pero por favor, eso es las Escrituras. Por eso Moisés le dice, porque Jehová, tu Dios, ¿a quién le está diciendo eso? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Él está diciendo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado, fíjense, su corazón para entregarlo en tu mano. ¿Qué fue lo que le pasó a Sehón? Se obstinó, se endureció, porque quería atacar y quería matar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ahora, ese proceso, ¿quién lo estaba gobernando? Dios. ¿Qué fue lo único que hizo Dios, hermano? Lo único que hizo Dios fue hacer esto. Vamos a poner al pueblo de Israel en manos de Sehón, a ver qué Sehón hace. ¿Qué va a hacer Sehón? Va a decir, ellos quieren pasar por aquí, esta es la mía. Por eso los autores de la confesión nos ponen este verso como prueba de que Dios los entrega a cosas que ellos convierten en pecado. Lo único que tenía Sehón era un pueblo pasando por su territorio. Pero él, como rey, prepotente como la mayoría de los reyes, obstinado y también con temor quizás de que lo agredieran a él agredió al pueblo de Dios, quiso matar al pueblo de Dios. Pero nosotros podemos saber que eso también es obra de Dios. Así lo interpretó Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Dios lo endureció su espíritu y obstinado su corazón, y todo fue para entregarlo en nuestras manos. Bien. Los autores de la confesión de fe siguen diciendo que hay otras cosas que Dios hace en el endurecimiento y cegado de los inconversos. Dice que los entrega a sus propias concupiscencias y las tentaciones del mundo y el poder de Satanás. Hermano, vayan conmigo al Salmo 81. Salmo 81, 11 dice, y voy a leer también el 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿En qué los dejó Dios? En sus concupiscencias, en otras palabras, en la dureza de su corazón. Ahora, cabe aclarar, hermanos, aquí se dice, mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Parece esto como un trato de Dios, no con los impíos, sino con los hijos de Dios, ¿verdad? ¿No te da la impresión ese pasaje eso? Bueno, hermanos, pudiera ser que alguno interprete este pasaje como más típico de cómo a veces Dios deja a sus hijos. También. Pero nosotros tenemos que recordar que cuando se trata de Israel como nación, y es el caso del Salmo 81, no está hablando del Israel de Dios, del pueblo amado por Dios. Nosotros tenemos que saber que Israel era un pueblo donde dentro de ese pueblo estaba el pueblo escogido de Dios. O sea, en Israel había un remanente fiel, un remanente escogido por gracia, pero todo el Israel no era el pueblo motivo del amor especial de Dios, aunque ellos gozaron, producto de la elección dentro de ellos, de beneficios que Dios les dio a todos ellos en el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Ya?
Ahora, nosotros podemos ver allí tratando Dios con Israel, de Dios tratando con impíos. ¿Ya? Y tratando también con creyentes. Por eso es un poco difícil ahí determinar ese juicio. Los autores de la confesión en este caso nos ponen este texto pensando o mirándolos a ese Israel, no como su pueblo, sino como inconversos. Ahora, el texto clásico, pudiéramos haber puesto solo este texto, es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 8 al 12. Recuerden que allí este pasaje nos habla del anticristo. ¿Recuerdan algunos aquí cuando estuvimos estudiando o predicando de manera expositiva y continuada esta carta? Espero que algunos recuerden. Dice el versículo 8, voy a leer del 8 al 12. Y entonces, hablando ya del fin del tiempo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, escuche bien, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, cuando aparezca el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, ¿va a engañar a muchos? Sí. ¿Gobernará Dios eso? ¿A quiénes engañará y a quiénes no? Sí, claro. Si ese inicuo es traído por poder de Satanás, escuche bien, la obra completa de él es satánica. Sin embargo, una vez más, las Escrituras nos dicen, por esto Dios les envía un poder engañoso. Hermano, Dios gobierna todo. Dios, ¿por fin es Satanás o Dios? Ambos. Es Dios, es Satanás. Dios les envía a los hombres impíos, los entrega a Satanás. Los entrega a un poder engañoso porque ellos no aman la verdad. Los entrega, los deja en su concupiscencia, los entrega al mundo y todo lo que el mundo quiera hacer, ahí los deja. Y también los entrega a un poder satánico para que los engañe como ellos quieren. Como ellos quieren. Ellos se gozan en la mentira. Tú les dices, el matrimonio es donde tú puedes disfrutar del sexo. Ellos dicen, no, yo prefiero el engaño. Yo prefiero la traición. Allí me sabe mejor. Dios le dice, no, donde sabe bien es en el contexto del matrimonio. Y dice, no. Antes del matrimonio mejor. Y después sobre el matrimonio o fuera del matrimonio. Ellos aman la mentira. Dios le dice, lo mejor es el contentamiento con lo que tú tienes. Pero dice, no, yo lo que quiero es bastantes riquezas. Yo lo que necesito es ser famoso, rico. Ellos aman la mentira. Dios los entrega a esa mentira. Y el resultado de todo ello, de todo este proceso que Dios hace de negarle su gracia, de dejarlo en sus pecados y concupiscencia, de quitarle algunos dones o privilegios que tenían, que gozaban espirituales. El resultado de todo ello es que se endurecen por aquellos mismos medios que Dios a otros ablanda. Y nosotros debemos sacar por conclusión de esto, es que nosotros como seres
humanos, cuando Dios trata con nosotros, la tendencia natural nuestra es endurecernos. Después del pecado de nuestros padres, nuestra tendencia natural es endurecernos. Nos ablandamos solo si Dios cambia esa naturaleza de nosotros. Vamos rápido a peinar el libro de Éxodo, algunos pasajes, porque si vamos a hablar de endurecimiento, tenemos que hablar de Faraón obligatoriamente, ¿no? Y rápido, voy a leer 7:3, 8:13 al 15 y el mismo 8, versículo 30 al 32. Dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto en mis señales y mis maravillas. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Ah, muy bien. Seguimos leyendo versículo 13. Disculpen, no, 8, versículo 8, del 13 al 15 voy a leer. Dice: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Ahora dice que es Faraón. Había dicho que era Dios, ¿verdad? Sí, porque Dios gobierna todo eso. Pero el que endurece su corazón, el que endureció su corazón fue Faraón. Naturalmente. Hermanos, ¿usted sabe lo que pasó ahí? Todos lo sabemos. Llegó la plaga de rana. Cuando ya el Faraón ya no soportaba más, recuerdo por una mala predicación, que el Faraón llegó a decir: está bueno ya de rana, ven Moisés, ven acá, por favor ora a Dios para que quite esta rana, ¿verdad? Yo pequé. Y Moisés le dijo: ¿cuándo quiere que la rana? Y Faraón dijo: mañana. Una noche más con la rana. Una predicación muy graciosa que hay por ahí. Bueno, el asunto es que Dios quitó la rana por el pedido de Moisés. Hermano, lo que naturalmente debería, lo que lógicamente debería ocurrir es que este hombre diga: mira, Moisés, ven por aquí para que te lleve todos los ídolos que hay aquí, ora por mí, y que Dios sea el Dios de Egipto. Eso es lo lógico, ¿no? Lo lógico. Sin embargo, lo que naturalmente ocurre para espanto de nosotros preguntábamos: ¿cómo es que a veces los hombres hacen cosas absurdas? Como si no vieran, o como si estuvieran ciegos, o como si estuvieran sordos, mudos, ciegos, no oyen, no ven. Porque están sordos, ciegos y mudos. Porque están muertos sus delitos y pecados. Faraón se endureció. Hermano, cuidado con irnos con una sola parte de la Escritura. Nosotros podemos decir: no, claro, porque Dios endureció su corazón. No, hermano, lo que nos está enseñando la Escritura, aquí es que y Faraón endureció su corazón. Lo que nos dice en otro lugar, que es Dios quien endureció su corazón, eso también es verdad. Pero no podemos decir, negar una verdad por otra verdad. Ambas son verdades. El corazón de Faraón se endureció y eso está gobernado por Dios. Quien endurece, ¿usted sabe cómo? Facilito. Simplemente les niega lo que ya hemos visto, lo que ya se explicó, les niega la gracia por la cual pudieron haber sido iluminados y arrepentidos y salvados, les quita los privilegios, los deja en sus concupiscencias. Así. No de otra manera. Él no fuerza nada. Él no hace nada activamente para endurecer el corazón. Simplemente lo deja tal y como es. Y así el corazón se endurece. Dice el versículo 30 del capítulo 8:
Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová otra vez. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas, en este caso de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Más, otro pero, otra vez, Faraón endureció una vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Segunda a los Corintios capítulo 15, versículo 16. Segunda a los Corintios 15, 16 dice. Segundo a los Corintios 2, no 15, 16. Segundo a los Corintios 2, versículos 15 y 16 dice. Después que Pablo habló de su deseo de ir a los Corintios y que se lo habían impedido, etcétera, y que estaba en busca de Tito y de cómo Dios lo usaba predicando, partiendo dones y predicando a Cristo. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo iba predicando por todo lugar el evangelio de Cristo para los que se salvan. Él era olor de vida para vida. Pero para los que se perdían, olor de muerte para muerte. ¿Cómo es que el mismo medio va a ser para unos vida y para otros muerte? ¿Cómo es que los mismos milagros que Dios hizo en Egipto hicieron que Moisés viviera cada vez más maravillado del Dios que tenía y Faraón se endureció? ¿Cómo es si habían sido criados en la misma casa, con las mismas costumbres, con la misma enseñanza? ¿Por qué uno se endurece y el otro responde con fe? El mismo medio que es usado para ablandar a uno, endurece a otros. Eso dicen los autores de la confesión. Y termino con 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra, estoy leyendo 1 de Pedro 2, 7 y 8. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano, la misma piedra que es preciosa para uno, otros la desechan y tropiezan en ella. Pero esto es gobierno de Dios también. Amén. Esto es gobierno de Dios también. Déjenme hacer un paréntesis sobre algo que no trata la confesión de fe y así terminamos. Los autores de la confesión de fe no tratan con la relación del gobierno de Dios sobre el pecado de los impíos en el sentido de cómo los detiene para que no incurran en pecados como quisieran. A ver, si me hago entender. Restricción de Sí, ellos tratan simplemente cómo Dios gobierna ese pecado, cómo los ciega y endurece y de la manera que lo hace. O sea, Él hace esto y simplemente ellos acuden de esta manera. Ellos tratan muy bien con el hecho de que Dios sí es quien gobierna también a las acciones pecaminosas de los inconversos, pero ellos no entran en detalle sobre cómo Dios restringe el pecado de los impíos. Y déjenme decirle, hermano, que porque tenemos que saber eso, si Dios no restringiera el pecado de los impíos, si no gobernara también frenando el pecado de los impíos, les aseguro que fuera mucho peor, fuera imposible vivir en este mundo. Imposible. Si Dios dejara a un hombre codicioso, violador, que violara
que codicie y viole a todas las que quisiera, las mujeres que quisiera, yo no sé hasta dónde pudiera llegar. Por eso es que nosotros vemos tanta corrupción en las personas que tienen tanto poder. Porque cuando tienen poder, hacen lo que quieren. Basta que usted lea alguna biografía de algún faraón, no. Bueno, no sé si hay algún faraón biografía, de algún emperador romano. No sé si han tenido esa oportunidad. Pero los emperadores romanos cayeron en pecado como uno no puede imaginar. Porque tenían poder. Poder para hacer lo que supuestamente, lo que ellos quisieran. Por supuesto que hicieron hasta donde Dios les permitió. Pero cuando usted ve a alguien con poder haciendo cosas, es porque Dios está quitando un poco su restricción sobre esa persona y cuidado. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros también cuando tenemos cierto poder. Porque el poder nos puede inclinar al pecado. Ahora, rápidamente decir que en primer lugar Dios gobierna sobre ese pecado restringiéndolo de, al menos voy a decirle, al menos de dos maneras generales. Una es por el resto de la naturaleza vieja que queda en el impío. Y si no le sonó raro, es raro que no le haya sonado raro. El resto de la naturaleza vieja que Dios deja en el impío. ¿Cómo es que naturaleza vieja en un impío? Siempre hablamos de naturaleza vieja en los creyentes, ¿verdad? La vieja naturaleza en el creyente. Bueno, si la vieja naturaleza en el creyente es la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la naturaleza vieja del impío? Lo que lo asemeja a Dios. Cuando eran buenos. Exacto, lo que tenía igual que Adán. La conciencia, la ley. Nosotros sabemos que en Adán Dios puso allí su ley. Y lo sabemos porque Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, sabemos también que en todos los hombres hay un rastro de esa vieja naturaleza, de esa buena naturaleza. En Romanos 2, versículos 14 y 15, les recuerdo, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ¿verdad? Está dentro de ellos, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Verdad? Allí está la ley de Dios acusándoles, restringiendo su maldad, hermanos. Ahí está la ley haciendo algo, la vieja naturaleza. Eso que Dios puso en el corazón de todo ser humano. Y que a los inconversos cada vez está eso más turbio, más nublado, pero está. Dios usa eso para restringir, para que no sea mayor la maldad. Siempre el impío se va a encontrar, no, pero robar está mal. Pero no debo matar. No solo por temor a lo que me hagan, sino también por lo que dentro hay. Miren cómo lo explica un autor que hizo una exposición de la confesión de Westminster, o sea, que explicó la confesión de Westminster. Este autor dice, la razón por la cual los malos a menudo hacen lo que es exteriormente bueno es que ellos también tienen restos de su naturaleza vieja, dicen ellos, dice él, entre comillas. Pero en este caso, la naturaleza vieja, entre comillas, encuentra sus raíces en la naturaleza sin pecado que le pertenecía a Adán antes de la caída. La conciencia aún retiene algún recuerdo de la ley de Dios que estaba escrita ahí en el comienzo, dice Williamson. Bien, y hermano, otras, solo de manera de información, otras agencias que Dios usa para limitar el pecado del inconverso o de la persona no creyente o de los hombres malvados es la ley. Dios pone las leyes, pero también las leyes civiles, los gobiernos civiles son una necesidad producto del pecado.
Por eso es que todo gobierno es puesto por Dios. Porque si no hubiera gobierno, hermano, lo que hay es anarquía. Cada uno hace lo que quiera, imagínense. Que cada uno haga lo que quiera. Por malo que sea un gobierno, está puesto ahí por Dios. Porque es peor que no haya gobierno. Sí, es mejor un mal gobierno que ninguno. Lo otro que limita a los impíos son las costumbres sociales. Hay costumbres sociales, ¿usted sabe? No se debe matar, no se debe robar, no se debe... Costumbres sociales que limitan la maldad, la necesidad de aprobación por esas mismas costumbres sociales. Hay costumbres sociales, la sociedad dice más o menos lo que está bien, lo que está mal. Esa sociedad está influenciada, gracias a Dios. Nuestra sociedad occidental está influenciada por el cristianismo. Aunque sea empañado, todavía conserva algunos principios. Y a todo el mundo, todos los seres humanos nacemos con una necesidad de aceptación de otros. Y eso limita que seamos más malos. Y por supuesto, algo que está intrínseco en el ser humano, que es guardar su vida, entonces también lo limita a ser más malo el temor al castigo. El temor al castigo. Esas son cosas que limitan. Bueno, hermano, todo lo dicho hasta aquí, por todo lo dicho hasta aquí, podemos concluir. Dios gobierna toda su creación y no rehuye de su responsabilidad. Antes bien, revela en su palabra que Él gobierna aún sobre los impíos y sus pecados. Sin embargo, no es autor del mismo, sino que estos son cometidos por los seres morales, aunque con limitaciones que Dios les infringe, por supuesto. También podemos concluir que los hombres impíos pudieran andar en muchas otras impiedades si no fuera por la obra restringente del Espíritu de Dios. Podemos concluir también que por la gracia de Dios, todos los que estamos aquí y somos verdaderos cristianos, no estamos cada vez más ciegos y endurecidos, porque sin dudas en esto es esto lo que merecemos y en esto andaríamos naturalmente. Podemos concluir también que Dios no está obligado, escuche bien, no está obligado a brindar su gracia o auxilio a todos los hombres. Y es perfectamente justo cuando deja a alguno en sus pecados y los juzga con rectitud por ello. Y en última instancia también podemos decir que cuando miramos a la maldad de los hombres en la tierra, no pensemos que el asunto se le ha ido de la mano a Dios, porque Él sigue siendo el soberano Rey y Señor de todo. Amén. Amén. Señor le continúe bendiciendo. Vamos a pasar a la lectura continuada de las Escrituras. Pedimos a Alejandro que pase.